Pero bueno, yo creo que incluso yo sé que hay datos muy curiosos de la programación que me gustaría que abordáramos. Sí, aquí tengo varios. O sea, ahí podemos tocar algunas cositas que de pronto son chéveres que la gente sepa como del tema de programación, porque Sí, de todas maneras, pues este mundo es muy desconocido y sobre todo que hay una gran cantidad de gente que no es tecnológica. O sea, todavía exacto. tenemos en el mundo, sobre todo generaciones que todavía no entienden muy bien la tecnología. Pero bueno, toquemos algunos de los datos. Por ejemplo, la primera persona en convertirse como en una programadora como tal, a nivel como, digamos, entre comillas, como profesional, fue la chica que mencionaste ahorita al principio en la parte del origen, que se llama Ada Lovelace, que fue una de las personas quizás más importantes pues en este gremio de la programación, Claro. ¿cierto? Y mujer, como le decía Partió ahorita. todo de ahí. O sea, Exacto, el término realmente, hay un antes y un después, y ella fue la primera persona que digo, venga, yo realmente dio el nacimiento, ¿cierto? exacto. Y es un dato curioso porque pues básicamente hoy en día la distribución porcentual por género está más o menos 85%, casi llegando a 90%, hombres dedicados a esta industria de la tecnología y el resto mujeres. Ujú. Entonces, bueno, ahí hay un desequilibrio para mí que debería ser incluso hasta más amplio también en las mujeres. Lo otro es que el primer lenguaje de programación fue el Fortran. Lo que mencionábamos, Ese sí. fue, también lo mencionaste ahorita, exactamente. El 70%, este es un dato que para mí es bien curioso, porque la gente podría decir, es que la programación solamente se dan en industrias de tecnología. Y no es así. El 70% de los trabajos en programación están por fuera de la industria de la tecnología. E incluso yo creo que a partir de la pandemia se despegó muchísimo más eso, que ahorita lo hablamos un poco más, porque pues despegaron otras industrias que tenían que sí o sí moverse al tema de la tecnología, porque si no iban a desaparecer. Tan y todos están obligados. Para Así es que muestra un todo. botón, vos hablaste ahorita que yo trabajaba en una empresa aquí en Colombia grande, Ujú. mi empresa no tiene que ver con tecnología. Lo que pasa Increíble. es que las empresas se van moviendo de tal manera que a pesar de que no se enfocan en la tecnología, tienen departamentos que se encargan de la tecnología para esa empresa. Por ejemplo, un departamento de innovación, un departamento de tecnología que se encarga de, venga, ¿por qué necesitarías para tu empresa, por ejemplo, eso? No, yo necesito tener mis propias herramientas en la web, que es que mis trabajadores necesitan una herramienta que haga esto y los pueda acompañar a hacer sus visitas en tal cosa. Todo eso es de esa forma. Tú puedes tercerizarlo, pero te sale más Es costoso. complicado, es que el tema es el siguiente. Si uno quiere escalabilidad, seguridad y muchas otras cosas que requiere una empresa, definitivamente tiene que meterse en el ámbito tecnológico y Claro. tener un área, llamémoslo departamento, no sé, algo dentro de la compañía que sea así, o si lo quieren delegar, pues que lo que decías, no sé, hay empresas grandes que no deberían delegarlo tampoco. Dani, es que de hecho en las empresas que son viejitas y Ujú. que se van dando cuenta que necesitan tener su tema tecnológico bien afianzado, generalmente los proyectos que empiezan a salir porque yo llegué a trabajar en una empresa que no tenía para nada esto, y lo primero que hacen es necesitamos digitalizar los procesos. Todo esto que hacíamos en papel, todo esto que hacíamos de tal forma, necesitamos hacerlo a través de una aplicación, hacer algo Ujú. que, por ejemplo, el manejo de la nómina, Ujú. que es que, por ejemplo, gestión humana, que es que aquí nos está llegando mucha gente a pedir la carta, ¿cómo se llama la carta laboral? Ujú. Cosas así sencillas. Tienen que pedirla, se les mora 15 días para que se la den. No, hagamos un programa que se conecte y te consulte la nómina, cuánto ganas, y el programa con un clic te saca todo Se ese dato arroja. firmada Ujú. y te la puedes Y descargar. O rápido, sea, sí. cosas de ese estilo, digitalización de procesos, pero eso aplica para muchas partes de las empresas, ¿cierto? Claro, correctamente. Es que, bueno, hay muchas aplicaciones. Ahí nos podríamos quedar un rato, pues, inclusive hasta debatiendo cosas. Por ejemplo, yo he visto muchas cosas que aquí, bueno, me salgo un poco del tema, pero he visto mucho el debate entre si desarrollar internamente o hacer uso de aplicaciones de terceros. Que eso también podría ser un debate, pues, de que, ¿cómo lo quiero personalizado o lo quiero o lo quiero externo y me adapto a lo que tenga todo el mundo? O sea, en fin, hay muchas cosas que Claro. las empresas tienen que decidir, pero que finalmente se traducen que se necesita, sí o sí, se necesita. Bueno, otro dato curioso, el primer bug, que es como, digamos, como el problema, no sé, como me lo explicabas ahorita porque me lo explicaste un rato, o sea, como la primera situación compleja a nivel de programación, que se llamó bug, y realmente se llamó porque bug significa insecto, fue encontrado por Grace Hopper, que básicamente pues, fue una pinche polilla que estaba jodiendo adentro de un computador. Básicamente, para que la gente entienda, en el mundo del desarrollo de la programación, cuando tienes un problema
en tu aplicación. O sea, un programa, como te decía, un algoritmo, es una sucesión de pasos seguidos que te terminan dando un resultado. Si tu programa no funciona como esperas que funcione, entonces tienes un error en tu programa, tienes algo mal hecho. Esa parte que está mal hecha se le llama bug, se le suele decir, tengo un bug. ¿Qué pasa? ¿Eso de dónde se afianzó? La primera vez que hablamos ahorita de Grace Hopper, que era la persona que desarrolló el primer compilador, ella estaba trabajando en un computador, estaba desarrollándolo y se dio cuenta que no estaba funcionándole bien. ¿Y por qué le llamaron bug? Porque casualmente lo que encontró es que había una polilla metida dentro del computador que no le permitía funcionar bien y de ahí se afianzó el término y se siguió regando hasta el día de hoy. Claro, de hecho hasta las herramientas que a los desarrolladores les ayuda a encontrar los diferentes errores los llaman bugs. You have 3 bugs here, o cosas de ese estilo. Es interesante, muy charro. Interesante. Bueno, otro dato curioso es que existen alrededor de 700 lenguajes de programación. O sea, es increíble, pues es una cantidad grande. Incluso hay un lenguaje de programación que es el Scratch, que es como para que los niños aprendan fácil la programación. Pero entonces aquí me nace una duda, Santi, que te quería hacer una pregunta y es básicamente la siguiente. O sea, por ejemplo, si hablamos de lenguajes como idiomas, entonces sabemos que, por ejemplo, la sintaxis de algunos idiomas es parecida a la de otros. Por ejemplo, el inglés se puede traducir tan fácil al español es porque manejan como casi la misma estructura. Hay órdenes de palabras que se alteran y todo eso, pero es básicamente como la misma estructura. Pero si yo quiero literalmente hablar inglés, tengo que estudiar inglés y así lo tengo que hacer con otros idiomas también. ¿Cómo funciona en los lenguajes de programación? Hay lenguajes que, si por ejemplo, si yo sé un lenguaje, sé muchos al tiempo, o tengo que estudiar cada uno desde cero para ingresar, o tienen similitudes, ¿cómo funciona ahí? Pues Dani, mira, realmente depende de varias cosas, porque cuando uno se mete en el mundo de la programación, lo primero no es aprender un lenguaje, es chistoso. Okay. Lo primero es saber programar en lenguaje natural. Okay. El lenguaje natural es, en tus propias palabras, saber qué quieres hacer. Y es básicamente saber hacer algoritmos en lenguaje natural, entender lógica, saber de lógica. De hecho, para meterse en este mundo es importante tener una buena lógica. Lógica, se necesitan conceptos matemáticos, pero no necesariamente como necesito saber todos los cálculos, no. O sea, cuando uno se mete a estudiar esto profesionalmente, sí lo va a ver, pero no necesariamente lo va a aplicar. Okay. Muchas veces uno dice que uno ve estas materias para desenvolver su propia lógica, pero sí. Entonces, si tú sabes lenguaje natural, hacer algoritmos y los entiendes y sos capaz de desarrollarlos, el lenguaje ya es algo de estudio en el cual, sí, hay lenguajes que se parecen. Entonces, tú puedes saber, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo de la vida real. ¿Sabes Java? Java es uno de los lenguajes más utilizados hoy en día a nivel de programación. Y es un lenguaje que es muy parecido a otro lenguaje que es C#. C# es de la empresa de Microsoft, mientras que Java es de la empresa de Oracle. Entonces, en este caso, a esos dos lenguajes se parecen. No todos los lenguajes son similares. De hecho, hay lenguajes que para tú pasarte de A al B, tenés que estudiarlo desde cero. O sea, hay cosas que no, cero, no. O sea, realmente el lenguaje no es necesariamente como nosotros nos comunicamos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, que de hecho yo no quiero ondear en eso acá porque eso es técnico, sí, eso es muy técnico y al que le interese, les recomiendo que lo hagan. El que pueda, el que tenga el tiempo, saque tiempito para aprender a programar un poquito. ¿Qué cosas? Principalmente hoy en día web, aquí haciendo un paréntesis, porque en serio que es muy útil, incluso pues, si vos querés hacer emprendimientos. Si querés hacer emprendimientos, te querés hacer ver una página web o algo así, y bueno, que yo compro mi página web y yo la quiero hacer, pero si vos le querés hacer cosas muy detalladas que no están presentes en las herramientas con las cuales haces las páginas web, lo tenés que hacer vos. Y ese tipo de cosas las puedes hacer vos a punta de código. Pero bueno, entonces respondiendo a tu pregunta, sí, hay lenguajes que vos puedes aprender y con ese ya podés tener las bases para aprender otro mucho más fácilmente, pero hay lenguajes que realmente son demasiado diferentes y aunque tengas las bases te va a costar más aprender el otro. Entonces varía demasiado. Yo creo que es muy similar a los lenguajes de los que estamos. Por ejemplo, si tú sabes español, tú creo que puedes aprender más fácil a hablar portugués. Pero hablar ruso no. Por las raíces, sí. Claro. O si hablas, no sé, por ejemplo, si hablas español, no vas a hablar fácilmente mandarín. O sea, hay lenguajes que no tienen nada que ver con lo otro, ni en sintaxis, ni en nada. Yo creo que con los lenguajes de programación ocurre similar. Bien dijiste, habían como 700. No hay que aprenderlos todos. Realmente hay grupos de lenguajes que se usan más que otros y yo creo que es donde uno más se enfoca. Porque existen varios, uno dirá, pero ¿por qué no hay uno solo? Porque están destinados a diferentes usos. Hay lenguajes que son más fáciles hacer ciertas cosas que otros,
como hablábamos, el lenguaje de programación te permite hablar en una especie de lenguaje más de alto nivel, para que luego se traduzca al lenguaje máquina. Y hay lenguajes de alto nivel que son más fáciles de escribir para darle instrucciones a la máquina que otros, dependiendo de lo que quieras hacer. Por ejemplo, hay lenguajes para programación de páginas web que son más fáciles que otros, mientras que hay y son diferentes a los lenguajes que yo podría usar, por ejemplo, para hacer programas en mi máquina propiamente, que son los que yo abro un icono en mi máquina, le doy doble clic y se abren. O sea, mano, esto es un mundo súper variado. Esa pregunta, a pesar de que sonó muy sencilla, siempre se puede complicar, claro. Okay. Bueno, sigamos aquí entonces con los datos curiosos. Por ejemplo, otro dato curioso que me parece súper chévere, y es que se necesitó menos líneas de código para enviar el hombre a la luna que códigos que se necesitan o líneas de código que se necesitan simplemente para que funcione el pinche celular. O sea, es increíble. O sea, a mí me parece eso absurdamente increíble. ¿Cuándo fue el primer, la ida del hombre a la luna? 1969, creo. Creo que sí, algo 69, así. creo. Sí. No me van a crucificar si me equivoqué, pero creo que sí. De hecho, esa persona que desarrolló el código para el alunizaje, eso es una chica también, casualmente. Sí. Creo que se llama Margaret Hamilton, exacto. ¿cierto? Sí. Hay una foto donde ella posa con básicamente todo el código que tuvo que tirar para poder hacer eso, y ella posa al lado de tomos de libros gigantes. Son hace muchos años, eso ya no estaba en internet, no había, pero era un tomo así de alto, o sea, era gigante. O sea, ¿cuánto esto es por esto? 1,20 m por ahí, no sé, 1,20 m de puros tomos donde está todo el código que se necesitó, pero está escrito, o sea, realmente si hablamos de lo que se necesita para que nuestro celular funcione, esto por debajo es la cosa más complicada que hay. No lo hace fácil a los usuarios. Exacto. O sea, nosotros somos usuarios y esto funciona fácil, pero vaya, hágalo para que funcione y que tenga que hacer lo que tiene que hacer. Esto es súper enredado y pues miren, es muy bacana la comparación porque uno dirá, uy, pero es que para ir a la luna tiene que ser una cosa impresionante. Lo lograron con muchos menos recursos y hace muchísimos años más. Exacto. O sea, hay una cosa que, por ejemplo, me llama mucho la atención, es que los papás, generalmente, pues las generaciones más mayores, sí, dicen, es que las generaciones de ahorita son muy tecnológicas. A mí me parece que no. Saber mover un celular no significa que uno sea tecnológico. De pronto, que uno tiene una intuición diferente a otras generaciones, más bien. Claro. Pero hoy en día me llama mucho la atención de que sí, hay muchos pelados que saben muy bien mover muchas cosas del computador, pero no saben cómo funcionan. Exacto. Y saber cómo funciona es algo diferente completamente. Completamente de acuerdo. Entonces, eso me llama bastante la atención. Tener un celular no es básicamente pues ser programador, ¿cierto? Entonces, no, para nada. Es importante. A ver, un momento. Ok, bien. Entonces, los siguientes. El primer juego de computadora también fue escrito a base de código. Todo lo que tiene que interactuar con medios digitales necesita programación. Y los videojuegos es una muestra súper importante, ¿cierto? Es correcto, sí. E incluso no fue rentable, no generó un peso, pero hoy en día la industria de los videojuegos también, como lo hablamos en un episodio. Podcast. Exacto. Vayan y vean el episodio sobre videojuegos, que hablamos bastante sobre esto. Pero la industria de los videojuegos hoy en día es más grande que la del cine. Es increíble. Increíble. Es increíble. O sea, esa industria es poderosísima y incluso dentro del episodio hablamos cómo las empresas normales, las pequeñas empresas, cómo pueden aprovechar ese mundo de los videojuegos, porque generalmente la gente cree que ese mundo todavía es como para las grandes. Como para los grandes, ¿cierto? Sí. Y no es verdad. Y por último, el tema de los virus. El virus, pues la gente piensa que el virus es como algo maligno que simplemente está ahí, que te arrasa así, un animalito, un pinche gusanito, no sé, algo que te jode todo el computador. No, el virus también es un programa. Código, sí, un programa. Eso es increíble también porque se supone que entonces si es un programa es porque alguien se sentó a hacer esa vaina. Tal cual, tal cual, los virus son esos. O sea, cuando yo sé que personas que no están en medios tecnológicos han escuchado, mi computador tiene virus. Tu computador tiene virus es, tu computador ejecutó un programa, ejecutó una aplicación que no es, o sea, similar a las que tú tienes en tu computador, que tú les das doble clic y haces cosas como un Paint, un Word. Word es un programa que fue programado. Es correcto. Entonces, el virus es algo así, solamente que el virus tiene una intención y la intención generalmente es maligna. La intención es, venga, yo le borro sus archivos de su computador, venga, yo meto algo aquí para poderlo espiar, venga, yo me meto aquí y me replico hacia otras máquinas distintas. O sea, realmente los virus son una cosa impresionante. Incluso, por ahí haciendo un paréntesis, virus, para que la gente no crea que es cualquier pendeja,
Incluso hay virus que tú puedes tener tu cámara web en tu PC y el virus puede encargarse de que alguien Aprender. te controle el computador remotamente y pueda prender tu cámara, por ejemplo. Es correcto, sí. Hay mucha gente especializada en tecnología y uno los ve que utilizan portátiles y tienen las cámaras, las camaritas de los portátiles, las tienen con cinta porque se curan en salud de que pronto tengan un virus y alguien los esté espiando con un virus que no sea detectable por los antivirus y de que pronto los espíen, o sea, gente sonaría paranoia, pero realmente hoy en día, hermano, el mundo de la programación y de la informática es tan grande que Es, puede pasar. es Este pequeño clip hace parte de nuestro video podcast. Si quieres ver el episodio completo, haz clic en el video que aparece a tu lado izquierdo.